Bienvenidos y bienvenidas a esta videoclase de Ciencias Naturales, en este caso el eje de Biología. Aquí vamos a ver la fotosíntesis y la respiración celular y vamos a buscar comprender y analizar el proceso de fotosíntesis y respiración celular explicando el rol de la fotosíntesis. Tenemos distintas cosas que están haciendo estos elementos que nos dicen, ¿serán tan importantes las plantas? ¿Cuáles son los organismos fotosintéticos presentes en estos GIF? ¿Cuáles no son organismos fotosintéticos? La fotosíntesis es un proceso anabólico y autótrofo, en el cual se utilizan sustancias inorgánicas y energía lumínica que se absorben gracias a los pigmentos, para transformarla en sustancias orgánicas. Tenemos una fórmula general de lo que es la fotosíntesis, donde comenzamos con dióxido de carbono más agua, y a través de un proceso energético se transforma en glucosa y oxígeno. Los cloroplastos son orgánulos que se encuentran en todos los organismos fotosintéticos. Estos pueden ser plantas, algas y bacterias. Tienen una estructura interna donde encontramos la membrana tilacoidal, donde se localizan los fotosistemas y otros complejos multiproteicos que participan en la captación de la energía lumínica y su conversión en energía química. También tenemos lo que es la clorofila, un pigmento fotosintético que se excita con la luz. La fotosíntesis se puede dividir en dos fases, la fase dependiente de la luz y la fase independiente de la luz. Veamos primero la fase dependiente de la luz. Aquí ocurren reacciones que capturan energía y ocurre en la membrana tilacoidal. El ATP es fundamental en los procesos energéticos de los seres vivos y el NADPH es la molécula con alta capacidad de captar y ceder electrones. Por otra parte, en la fase independiente de la luz, es una reacción de fijación de dióxido de carbono y ocurre en los estromas. El ATP y el NADPH forman la glucosa. Gracias a estos dos componentes ocurre el ciclo de Kelvin. En este ciclo, las moléculas de dióxido de carbono son transformadas en una pequeña molécula de azúcar, la cual utilizamos posteriormente para la formación de otras moléculas orgánicas. El celular es el proceso por el cual las células degradan las moléculas de reserva formadas en la fotosíntesis para obtener energía, como ATP, para las funciones vitales. Para usar esta energía, las células descomponen la glucosa, liberando la energía de esta molécula y utilizándola para producir el ATP, liberando como molécula final dióxido de carbono y agua, los mismos reactivos originales de la fotosíntesis. Las mitocondrias son organelos presentes en las células eucariontes. Funcionan como centrales energéticas de la célula, sintetizan ATP, y este proceso se lleva a cabo en las crestas mitocondriales. Si quisiéramos resumir la fotosíntesis, lo haríamos a través de esta fórmula, donde la fotosíntesis consta de una molécula de CO2 más una molécula de agua. Gracias a la luz solar que incide en la clorofila, se forma una molécula de glucosa y una molécula de oxígeno. Si lo vemos en la fórmula general de respiración celular, necesitamos una molécula de CO2, 6 de oxígeno, y gracias a una energía se forman 6 de CO2 y 6 de agua, más el ATP obviamente, que es la energía. ¿Cómo podríamos relacionar esto con las reacciones químicas que tenemos que equilibrar en química? ¿Cuál de estas dos fórmulas está en equilibrio? Es importante recordar que los organismos eucariontes llevan a cabo el proceso de respiración celular, pero solo los organismos fotosintéticos son capaces de reducir el CO2 y producir oxígeno. Es por esto que planteo la siguiente pregunta. ¿Sí los organismos fotosintéticos? A la fecha, no se ha encontrado vida fuera del planeta Tierra, pero los científicos siguen debatiendo acaloradamente el asunto. A pesar de que no se detectaron formas de vida en otros planetas, ¿es en un principio esto posible? Una cuestión clave
para poder debatir estos problemas es conocer cuáles son las condiciones necesarias para que se desarrolle la vida. Conocer los factores que hacen que un lugar tenga mucho, poco o nada de vida podrá ayudarnos a determinar y entender qué sucede en los distintos hábitats de la Tierra. Y por si fuera poco, a evaluar si la vida es posible en otro planeta. Los animales, como nosotros, dependemos totalmente de las plantas. En ellas, y gracias a ellas, obtenemos, en última instancia, nuestro alimento. En un lugar donde crecen muchas plantas, pueden existir muchos animales e, inversamente, en parajes carentes de materia vegetal, no pueden sustentar mucha vida animal. El problema de la vida se reduce entonces en averiguar cuáles son las condiciones necesarias para la vida de las plantas. Hagámonos unas pocas preguntas. ¿Por qué casi no hay vida en el desierto del Sahara o en la Antártica? ¿Por qué nadie elegiría esos lugares para producir alimentos? ¿Por qué unas regiones del planeta son más productivas que otras? La historia de la vida en la Tierra está determinada por los organismos fotosintéticos. Si vemos las primeras células en la Tierra, existen descubrimientos recientes que sugieren que las primeras células podrían haber sido autótrofas, quimiosintéticas o fotosintéticas antes que heterótrofas. Muchas de las bacterias extremófilas, bacterias que viven en condiciones y ambientes extremas, que han sido descubiertas en los últimos años, habrían sobrevivido oportunamente a las condiciones de la Tierra primitiva. Por ejemplo, las colonias de cianobacterias son los únicos procariontes que llevan a cabo fotosíntesis oxigénica. Lo más importante es que a través de su fotosíntesis inundaron la atmósfera de oxígeno hace unos 2.500 millones de años atrás. La productividad primaria es una medida que hace referencia a la cantidad de energía lumínica transformada en moléculas orgánicas por un ecosistema y que es almacenada en forma de biomasa en una unidad de superficie y en un tiempo determinado. Entre otras clasificaciones, se pueden distinguir entre productividad primaria bruta y neta. La productividad primaria bruta, PPB, se refiere a la cantidad de energía que se capta por los productores, guardada como materia orgánica y almacenada en un área y tiempo determinado. Por otra parte, la productividad primaria neta, PPN, es la cantidad total de energía captada por los productores, menos la energía utilizada en la respiración celular. O sea, es la energía que se almacena en biomasa y puede ser aprovechada por otros niveles tróficos en un área y tiempo determinado. Veamos el ejemplo. Aquí puedes ver cómo la productividad primaria neta cambia en escalas de tiempo más cortas en este mapa dinámico, que muestra las variaciones estacionales y anuales en la productividad primaria neta de los ecosistemas terrestres de todo el mundo. Se puede ver una productividad en las diferentes superficies. Si bien los organismos fotosintéticos realizan el mismo proceso de fotosíntesis, no todos generan la misma sustancia ni la almacenan en los mismos órganos. Entonces, la producción de biomasa de un ecosistema dependerá del tipo de organismos que lo conformen y del modo en que estos interactúan con el ambiente. No podemos comparar, por ejemplo, la biomasa y el nivel de organismos fotosintéticos que hay en una selva tropical como los que tenemos nosotros en Santiago. Muchos factores pueden interactuar para determinar la productividad primaria de los ecosistemas. Algunos de ellos son ambientales y climáticos y otros dependen directamente de las acciones humanas. Estos se pueden clasificar en factores bióticos y factores abióticos. Dentro de los factores bióticos tenemos las plagas o la introducción de especies invasoras. Y en los factores abióticos tenemos la temperatura, el vulcanismo o el uso de fertilizantes. Al terminar todo tu trabajo de ciencias naturales, completes el ticket de salida, donde tienes que escoger una palabra que te haya quedado de las clases de ciencias naturales, un color que represente lo que sentiste, una frase y una idea. Además de seleccionar una de estas caritas para saber cómo te sentiste realizando tu trabajo de ciencias.